Capítulo 8. ¿El fin del marxismo? Algunas personas dicen que el marxismo es una ciencia y otras dicen que es un dogma, un conjunto de afirmaciones reduccionistas y acientíficas. Yo diría que el marxismo no es una ciencia en el sentido positivista, que formula hipótesis y prueba su previsibilidad, sino más exactamente una ciencia social, una que nos enseña a conceptualizar de manera sistemática y sistémica, pasando de las apariencias superficiales a características más amplias y profundas, de modo que nos permite comprender mejor tanto lo específico como lo general, y la relación entre ambos. El marxismo tiene un poder explicativo que es superior a las ciencias sociales burguesas mainstream, porque se ocupa de los imperativos del poder de clase y la economía política, las fuerzas motoras de la sociedad y la historia. La base de clase de la economía política no es tomada a consideración por las ciencias sociales mainstream, pues no la comprenden o la toleran. En 1915, Lenin escribió que esta ciencia burguesa no quiere ni oír hablar del marxismo, declarándolo refutado y destruido. Tanto los hombres de ciencia jóvenes, que hacen carrera refutando al socialismo, como los ancianos caducos, que guardan el legado de toda clase de anticuados sistemas. Pie de página 71. Esta aversión a reconocer las realidades del poder de clase existe incluso entre muchos que se consideran de izquierda. Véase la discusión sobre los teóricos que rehuyen de la clase en el próximo capítulo. Termina pie de página. Más de 80 años después, los académicos arribistas siguen declarando que el marxismo ha demostrado estar equivocado de una vez por todas. Como dijo el escritor progresista anticomunista Irving Howe, las fórmulas simplistas de los libros de texto, incluidos los marxistas, ya no se sostienen. Es por eso que algunos de nosotros no nos consideramos marxistas. En este capítulo, deseo argumentar que el marxismo no está superado ni es simplista, sino solo la imagen que de él tienen los antimarxistas como Howe. Algunas cuestiones básicas. Después del derrocamiento de los gobiernos comunistas en Europa del Este y la Unión Soviética, brotaron con renovado vigor las voces que denunciaban la naturaleza moribunda del dogma marxista. Pero la obra principal de Marx fue El Capital, un estudio no del socialismo realmente existente, que en realidad no existía en su época, sino del capitalismo, un tema que sigue siendo relevante para nuestras vidas. Tendría más sentido declarar obsoleto al marxismo una vez se haya abolido el capitalismo. Deseo argumentar, no solo que Marx sigue siendo relevante, sino que es más relevante hoy que en el siglo XIX, que las fuerzas del movimiento y desarrollo capitalista están operando con mayor influencia que cuando las estudió por primera vez. Esto no quiere decir que todo lo que Marx y Engels anticiparon se haya hecho realidad. Su obra no fue una profecía perfecta, sino una ciencia imperfecta, incompleta como todas las ciencias, cuyo objetivo era comprender al capitalismo, un sistema que hoy más que nunca avanza dejando huellas repletas de sangre. Algunos de los postulados básicos del marxismo son los siguientes. Para poder vivir, el ser humano debe producir. La gente no puede vivir solo de pan, pero tampoco puede vivir sin pan. Esto no significa que toda actividad humana pueda reducirse a motivos materiales, sino que toda actividad está ligada a una base material. Una obra de arte puede no tener un motivo económico directo, pero su creación sería imposible si no existieran las condiciones materiales que permitieron al artista crear y exponer la obra a una audiencia que tiene tiempo e interés por el arte. Lo que la gente necesita para sobrevivir se encuentra en la naturaleza, pero rara vez en forma adecuada para el consumo inmediato. El trabajo se convierte así en una condición indispensable para la existencia humana. Pero el trabajo es más que una forma de proveer para la supervivencia. Es uno de los medios por los cuales las personas desarrollan su vida material y cultural, adquiriendo conocimientos y nuevos modos de organización social. Los intereses de clase en conflicto que se desarrollan en torno a las fuerzas productivas
dan forma al desarrollo de un sistema social. Cuando hablamos de las primeras sociedades agrícolas o de sociedades esclavistas, feudales, mercantiles o capitalistas, estamos reconociendo cómo las relaciones económicas básicas dejan un sello definitorio en un orden social dado. Los teóricos capitalistas presentan al capital como una fuerza creadora providencial. Dicen que el capital da forma y oportunidad al trabajo. El capital crea producción, empleos, nuevas tecnologías y una prosperidad generalizada. Los marxistas le dan la vuelta a la ecuación. Argumentan que, por sí mismo, el capital no puede producir nada. Lo que en realidad produce es el trabajo. Solo el trabajo humano puede crear la granja y la fábrica, la máquina y la computadora. Y en una sociedad de clases, la riqueza así producida por muchos se acumula en manos de unos pocos, que pronto traducen su poder económico en poder político y cultural para asegurar mejor el orden social explotador que tanto los favorece. La teoría estándar del goteo dice que la acumulación de riqueza en la parte superior eventualmente trae más prosperidad al resto de nosotros abajo. El crecimiento de la marea eleva a todos los barcos. Yo argumento, en cambio, que en una sociedad de clases, la acumulación de riqueza fomenta la expansión de la pobreza. Un pequeño número de ricos vive sobre las espaldas de los muchos empobrecidos. No puede haber esclavistas ricos que vivan en la ociosidad sin una masa de paupérrimos esclavos que sostengan su lujoso estilo de vida. No puede haber señores feudales que vivan en la opulencia sin una masa de siervos empobrecidos, sin tierra, que cultivasen las tierras de los señores desde el amanecer hasta el anochecer. Así también bajo el capitalismo. No puede haber magnates financieros e industriales sin que millones de empleados reciban bajos salarios y trabajen en exceso. La explotación se manifiesta no solamente en salarios míseros, sino en la disparidad entre la riqueza creada por el trabajador y el salario que recibe. Por lo tanto, algunos atletas profesionales reciben salarios dramáticamente más altos que la mayoría de las personas, pero en comparación con la enorme riqueza que producen para sus dueños, y teniendo en cuenta la dificultad y relativa brevedad de sus carreras, las lesiones y la falta de beneficios de por vida, se puede decir que son explotados a un ritmo mucho más alto que la mayoría de los trabajadores. Los ideólogos conservadores defienden al capitalismo porque aseguran que preserva la cultura, los valores tradicionales, la familia y la comunidad. Los marxistas responderían que el capitalismo ha hecho más para socavar esas cosas que cualquier otro sistema en la historia de la humanidad, debido a sus guerras, colonizaciones y migraciones forzadas, sus cercamientos, desalojos, salarios de pobreza, trabajo infantil, falta de vivienda, subempleo, crimen, drogadicción y miseria urbana. Pie de página 73. Nota del editor. Sin tener en cuenta los efectos que tiene la occidentalización anglocentrista y la globalización sobre las culturas y modos de vida de otros pueblos. El consumo transgresor importado de los Estados Unidos, como desarrolla Michel Cluscar en su libro Neofascismo e ideología del deseo, es la base de la destrucción de los valores tradicionales que desean mantener y preservar los conservadores. Termina pie de página. En todo el mundo, la comunidad en el sentido más amplio, con sus relaciones sociales orgánicas y sus fuertes lazos recíprocos de comunidad y parentesco. Esta comunidad está siendo transformada a la fuerza por el capital global en sociedades comercializadas, atomizadas, de mercado. En el Manifiesto Comunista, Marx y Engels se refirieron al impulso implacable del capitalismo de recorrer el mundo entero, forjando un mundo a su imagen y semejanza. Ningún sistema en la historia ha sido más implacable en derribar culturas antiguas y frágiles, pulverizar prácticas centenarias en cuestión de años, devorar los recursos de regiones enteras y estandarizar las variedades de la experiencia humana. El gran capital no tiene ningún compromiso con nada más que la acumulación de capital, sin lealtad a ninguna nación, cultura o pueblo.
se mueve inexorablemente de acuerdo con su imperativo interno de acumular al mayor ritmo posible, sin preocuparse por los costos humanos y ambientales. La primera ley del mercado es obtener el mayor beneficio posible del trabajo de otras personas. La condición determinante de la inversión privada no son las necesidades humanas, sino la rentabilidad. Prevalece una sistematización racional del quehacer humano en pos de un fin socialmente irracional: acumular, acumular, acumular.